será la clase número 9, ¿sí? La clase número 9, donde vamos a mirar tres aspectos y de manera didáctica de la cinta transportadora, la cinta transportadora que parece la vamos a construir a lo largo del año, integralmente con otros profesores, ¿sí? Vamos a, ya que nos vamos a involucrar también con el uso del, del Celio, ¿sí? Para la automatización. Entonces estamos hablando de un armado de automatización de cinta transportadora. Ya teníamos una que no está, fue algo experimental, que había hecho el curso que estaba ahora en tercer año, con la problemática que usar un motor de Sembo en lugar de un motor paso. Pero bueno, eso es parte de los aprendizajes que han viendo cada curso, bueno, ya se hizo la opciones en su momento. Bueno, el propósito, bueno, es integrar todos los componentes electromecánicos que se han trabajado, no solamente durante este módulo, sino también todo dentro del sistema funcional. Y en este caso, exponerlo en algo concreto, una cinta transportadora, llegable y accesible, es conveniente. Eh, 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 Vamos a empezar a buscar evidenciar, o sea, el sistema de automatización, o sea, un poco más pequeño, después un poco en proyectos medianos, después un proyecto más grande. Si bien hoy vamos a empezar el aspecto teórico, nos va a sentar las bases para organizar en la parte práctica. Vamos a ver, para pasar. Vamos a hablar de la arquitectura, ¿sí? La arquitectura, sea una cinta transportadora, o sea, de este enfoque didáctico, o sea, que vamos a construir a partir de este módulo. Vamos a hacer esa réplica, o sea, tras una escala reducida, o sea, con principio de funcionamiento de una cinta industrial. Y este sistema va a tener cuatro etapas o cuatro componentes, ¿no? O subsistemas, en este caso, vamos a hablar de subsistemas. Primero es su sistema mecánico. El subsistema mecánico, que es el bastidor, con una banda, debería ser una banda PVC, tenemos la banda de piezas 3D impresas, puede ser una banda PLC, eso se puede cambiar. Los rodillos portantes, que eso se puede, tenemos unos rodillos con rodamiento, eso se puede cambiar, se puede usar. Eh, un tambor motriz o un tambor de cola o un tensor, eso lo tenemos, pero lo que podemos hacer en este caso, utilizar, creo que vamos a usar un motor paso de tipo 28B IJ, ¿no? YJ es el que vamos a utilizar. Un subsistema de potencia, no este motor DC que aparece acá, sino un motor, en este caso voy a cambiarlo acá, ¿no? Un motor Step 28BYJ. Sí, este es el que vamos a usar. Este motor tiene mucho mayor amperaje, eh, por arriba de los 800 amperes. Eh, Tiene voltajes de 5 a 12. Puede trabajar con un tipo de fuente extensible. Este es su sistema de potencia. Además, vamos a trabajar con un puente o un driver, el 298N, ¿sí? Que va a servir de fuente de alimentación, pero esto tiene una controladora particular, ya este tipo de motor tiene su controladora. Vamos a utilizar el driver, pero ya tiene la controladora de este motor, más controladora. Ya tenemos una controladora que nos va a ayudar como controladora. Después tenemos el sistema de control, que en este caso va a estar trabajando con Arduino 1 o Nano. En este caso vamos a trabajar con un potenciómetro de velocidad,
y pulsadores de mando, de encendido. Bueno. Y vamos a tener un sistema óptico de sensado para una barrera, ¿no? O sensor, y un sensor ultrasónico con indicadores LED. Este sería lo que incluiría el sistema, el subsistema de sensado. Entonces, esto estamos hablando de bueno, un subsistema de sensado que es una para que en la casa industrial es importantísimo el sistema de alertas y avisos a través de LED. Hay un hay un diagrama de arquitectura, vamos a ver si lo tengo acá, diagrama de arquitectura. Vamos a ver si está el diagrama de arquitectura. Bueno, a ver si lo puedo replicar el diagrama de arquitectura. El diagrama de arquitectura de este subsistema. Voy a duplicar diapositiva. Este diagrama que estoy colocando acá, a ver si no sé. Vamos a colocarlo en blanco. Fuente. Ahí está. Esta es una arquitectura. El título es, ¿sí? En un diagrama de bloques funcionales. Vamos a colocar acá, ahí, de bloques funcionales. En este diagrama tenemos cómo, cómo está configurada esto. Por ejemplo, tenemos el controlador va a recibir señales de entrada, es el controlador que va a recibir señal de entrada y salida, ¿no? Estas señales de entrada y salida va a controlar la salida, va a controlar un actuador que se va a comunicar por intermedio de un driver al motor y la potencia. Tenemos el subsistema de sensado, que son, que van a estar, las entradas van a estar clasificadas en sensores IR y ultrasónicos. Donde, bueno, va a tener una entrada digital de este tipo de sensor óptico. El sensor IR, en este caso, va a estar, lo que va a detectar, es como el sensor del espejito, ¿no? Es como un sensor inductivo, que lo que capta es una señal binaria. Después vamos a tener un sensor ultrasónico, pero este en el caso no va por una entrada digital, sino va por una entrada analógica. Este detecta a proximidad. Este lo podemos tener con el SR04, que en otras oportunidades puede ser un dolor de cabeza, bien ajustado nos puede servir, pero como siempre, lo que falla es un tema de tensión eléctrica en todo esto. Vamos a utilizar un potenciómetro de 0 a 5 volt, ¿sí? Analógico, donde, bueno, vamos a caer partner arquitectura, que va a controlar el tema de la banda motriz, ¿sí? El potenciómetro, cómo va a controlar el flujo de energía. Esta es parte de esta arquitectura. Algo más que puedo comentarles de esta arquitectura, ¿no? Con respecto a esos componentes, bueno, es que bueno, estamos hablando de una estructura mecánica donde este bastidor se construye, el bastidor, la estructura de la cinta, se va a construir con perfiles de aluminio o madera compensada, tenemos también plástico. Así que creo que hay una parte armada, vamos a ver cómo lo podemos usar para que sea estable.
No es cargo que se pegue o se coloquen planchas tornilladas que permitan, en este caso, ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Que permitan, en este caso, su estabilidad, ¿no? Las dimensiones recomendadas, bueno, se puede hablar entre los 60 centímetros, de 15 y 10 estas medidas. Eh, eh, paso la cinta. Vamos a ver. Ahí está. Componentes mecánicos, ¿no? Hay unas medidas que se recomiendan, se puede recomendar, igual nosotros tenemos uno. El bastidor, me refiero a la estructura. La banda transportadora. Tenemos una banda transportadora que puede ser con PVC, ¿sí? O alguna goma. Los rodilleros tenemos, rodillas con rodamiento, ¿no? El tambor motriz, bueno, el tambor motriz, bueno, es un eje de acero que permite los movimientos, el rodamiento. El tambor de cola tiene una función para el reenvío, el tensado de la banda. Los rodillos portantes los tenemos. Podemos utilizar 4 rodillos portantes, quizás 4 rodillos, vemos viendo. Y un soporte tensador, ¿no? Que tenga una ranura ajustable. Nosotros podemos ajustarlo, depende de la ocasión. Lo importante es que el bastidor, poder garantizar la estabilidad del bastidor. En este caso, acá yo cambiaría el motor. El motor sería el motor Step 28JB o BYJ. BYJ. Capaz que lo estoy diciendo mal, pero sí. Sí, con su respectiva controladora. Eh, Algo que hay que tener presente, ¿no? Es que, bueno, el motor, si fuese un motor de corriente continua 12 volt, la caja reductora está integrada. En este caso, estamos utilizando un motor, vamos a utilizar un motor paso con su propia controladora. ¿Sí? Esta controladora va, va a, va, va a recibir o como a través de ella y el controlador, ¿no? El PLC, eh, eh, vamos a poder dosificar el flujo de la energía que pasa, ¿no? Bueno, estamos hablando de la tensión de alimentación, de entrada, de 12 volt, un amperaje, una corriente nominal de 300, creo que a partir de 800 miliamperes, ¿sí? A partir de 800 miliamperes. La tensión a través del driver, ¿sí? Eh, eh, o la corriente nominal va a 2000 miliamperes por cada canal, ¿sí? La velocidad sin carga de 150 a 300 revoluciones por minuto. Estamos hablando de un torque, ¿sí? De 2 y 4. El torque, bueno, hay una precisión del torque que vamos a ver. Bueno, las señales de control son señales que van conectadas a las entradas 1 y 2, ¿sí? Y a la entrada de amplitud. En este caso, bueno, estamos hablando de un voltaje de 5 volt. Eh, las temperaturas que se manejan en este tipo de operación, bueno, van entre los 60, 10 y 60. Eso lo vamos viendo, depende del trabajo, ¿no? Que se vaya haciendo. Ahora, eh,
yo tengo que hay un diagrama de conexión. No, vamos a ver, hablar de este diagrama de conexión. Por ejemplo, ¿qué sería lo óptimo de los pines para trabajar en este caso con Arduino? Vemos el pin, ¿sí? De la entrada A, que es un pin de tipo PWM de Arduino, ¿no? Esta entrada va, por general va en el pin 5 el pin 6, ¿no? Y por defecto tiene una velocidad de 490 hercios por defecto, ¿no? Que es una velocidad de conexión que tiene. Y en eso tenemos que ir trabajando. Después tenemos la entrada 1 y la entrada 2, ¿sí? De la controladora. Lo solemos colocar el pin 7 en el pin 8, que es para controlar el sentido. El sentido, el primero con el primero podemos conectar, controlar potencia, pero los dos vamos a controlar sentido. Siempre, bueno, vamos a ir viendo los sentidos. Eso ya, dependiendo del proyecto, lo podemos ver, ¿no? Si quiere que vayamos para atrás o para adelante, eso lo vamos a ir viendo. Seguramente lo que vamos a hacer en la clase presencial es conectar el motor paso con la fuente de alimentación correcta, colocar dos pulsadores, un potenciómetro y ver esto, ¿no? Cómo es el movimiento eléctrico de todo. Y bueno, las salidas a las terminales del motor, ¿sí? De esta controladora. La controladora, el motor y controladora tiene 4 cables, el cual los son para señal y uno, ya dos son para la señal a la placa, ¿sí? La entrada 1 y 2, y tiene la alimentación y tiene la conexión a tierra. Bueno, después tenemos, a ver si se ve de acá, la parte de la alimentación. La parte de la alimentación, el driver está en 12 volt, ¿sí? Se alimenta con 13, una fuente externa de 13 volt. No va a funcionar desde el Arduino. Esto no se puede limitar al Arduino. Lo único que va a estar conectado al Arduino sería la conexión que va al controlador. La tierra tiene que ir a la fuente externa, el voltaje tiene que ir a la fuente externa. Lo que sería el pin 5 Arduino alimenta Arduino alimentaría, en este caso, a la lógica o placa lógica del driver, en este caso, ¿no? Todo esto lo saqué de las especificaciones del fabricante, ¿no? Que es lo que sugieren para este tipo de casos. Bueno, los sensores van en los pines digitales, en el pin digital 2 el sensor óptico, ¿sí? Que es como una entrada, y después tiene el sensor analógico, que es el SR4, que lleva dos tipos de conexiones, que es una del trigger y una del eco, ¿no? Que es una va y otra recibe. Y bueno, está el potenciómetro, que es un pin analógico, el 0, ¿no? Con una resistencia, un potenciómetro de 10K. Este caso que podemos usar, que es el que tenemos, no tenemos otro. Acá se me olvida que sería la tabla de la verdad en este sentido. Yo he generado, en este caso, pensando en esto, una tabla de la verdad para este control. Y ahora no recuerdo si lo puse acá. ¿Sí? Para este código Arduino. Antes de pasar este código Arduino, vamos a explicarla paso a paso. Acá está la tabla de la verdad. Ajá, acá está la tabla de la verdad. Bueno, la tabla de la verdad, ¿sí? Que está acá. Yo voy a hacer lo siguiente, porque así como me lo puso el programa, tabla de la verdad. Así se entiende mejor. Y usted la va a entender mucho mejor.
Ajá, muy bien. Bueno, ¿qué indica esta tabla de la verdad? En el primer caso, ¿sí? Estamos viendo que la entrada 1 y la entrada 2 son movimientos del motor. Estos movimientos del motor me pueden indicar que se va en un sentido, en otro, en sentido horario o sentido antihorario. Si la entrada 1, si la entrada 1 en el código Arduino, yo le digo, ¿sí? Que va a estar en el setup, yo le mando que esté en activo o high, y la entrada 2, yo le mando que está en baja, el motor va a girar en sentido horario, va a ser la base de la síncrona, ¿no? En este caso. Estoy construyendo cómo es la tabla de la verdad. Si la entrada 1 está en bajo y el otro al contrario en alto, digo en high, va a ser antihorario, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar si los dos están en baja, en low? Bueno, el motor va a estar libre y sin freno, va a tener libre, ¿no? Los dos low. Y cuando los dos estén en high, ¿sí? Estén encendidos, va a haber un freno eléctrico, no se va a mover. Esta es una tabla de la verdad que va a tener este código. Ahora, para explicar este código, esta primera parte, nosotros tenemos que declarar como variables enteras a los pines. ¿Por qué lo declaramos como enteras? Porque no existe un pin que sea 2,5, una entrada que sea 2,5. En este sentido, nosotros tenemos que declarar como una constante entera. Ok. En esta parte dice const int, ¿sí? Es una constante es una variable que va a ser carácter entero y el nombre que le voy a dar es pin ena, pin barra baja ena, pin barra baja n1, pin barra baja n2 y pin barra baja pot, pin barra baja sensor. Entonces, en este caso, todas las estamos declarando como entera porque ninguna es decimal. Eh, el pin, el 1, ¿sí? Al menos la constante pin pin n1, pin n2, ¿sí? Y los tres primeros son variables que están conectadas a puertos, ¿sí? A puertos digitales. El 1 está conectado a un puerto digital, ¿sí? Con velocidad de P de L, donde solemos conectar los motores. Los comentarios que están adjuntados a este código indican que el pin 7 va a indicar el avance y el pin 8 va a indicar el retroceso. Y después esto lo vamos a colocar más adelante. En el pin 0, que es donde colocamos variables, pines analógicos, va a estar conectado un potenciómetro. Este potenciómetro es el que va a administrar el paso de la corriente hacia el motor. Y tenemos un pin C2, ¿sí? El pin 2 que es un sensor óptico, ¿sí? Que este sensor óptico va a tener entrada digital. Después hay una variable que vamos a llamar cinta en marcha, M cinta en marcha. Esta variable es distinta a las demás, no es una constante entera. Es una constante booleana que solamente va a tener dos estados. O está en falso o está en true, en positivo, que va a ser el estado del motor. Ahora entramos en lo que sería la configuración de este código que está en una llave que se llama void setup. En void setup, nosotros, al menos en el lenguaje C, lo que hacemos es definir el modo en el cual va a estar colocado el pin. O sea, ¿qué modo? O si, si va a haber una escritura digital sobre el código o va a haber una lectura del mismo. Nosotros utilizamos el método pinMode, es un método reservado en C. El pinMode me indica que yo tengo que colocar dos aspectos dentro de estos parámetros. Primero, tengo que nombrar la variable y segundo,
tengo que indicar si esa variable es de entrada o de salida, cuando hablamos de mode. Pin mode del pin ENA, que lo declaré arriba, que está en el puerto 5, va a ser una variable de salida. ¿Por qué es de salida? Porque está conectado a un actuador, está conectado a un motor. Ahora, el pin mode del pin 1 también es una variable de salida, ¿sí? Y también el pin mode, pin 2 va a ser ambas, va a ser, o las tres van a ser variables de salida, en este caso, que son las que controlan la potencia y la dirección del motor, son de salida. Ahora, el pin mode del sensor va a ser un pin de entrada, ¿sí? Que va a estar en activo bajo. Es un input. Podemos colocar input simplemente o un input pull up, ¿sí? Que va a requerir una entrada para desactivar o activar. Ahora, hay una lectura que se va a hacer también en el pin 1 y en el pin 2, que es una de lectura digital, ¿sí? Una escritura digital. ¿Qué es esto? En esta parte del código nosotros podemos fijar un avance. Podemos fijar un avance, por ejemplo, del pin 1, o sea, de la variable pin digital 1, pin barra baja entrada 1 y pin barra baja entrada 2. No, esto escribe en el código. Acá se le indica que la lectura digital del primero va a ser en high y el segundo en low. Es decir, se hace para que tenga un giro horario, en sentido horario. El primero en alta y el segundo en baja. Va a empezar con sentido horario. Ya después de eso, entramos en cómo va a ser la ejecución de eso. La ejecución de todo esto está dentro de un loop, ¿sí? Este loop, el código sigue. Voy a achicar varias cosas porque no se puede ver. Ahí está. ¿Sigue acá abajo? No sigue acá abajo. Bueno, es cómo va a actuar, cómo va a ser la acción en este caso. Hasta ahora lo demás ha sido declaración de variables y determinación de las mismas si están entrada o salida o cómo hacerlo el tipo. ¿Cómo va a ser esto? Por ejemplo, acá en este espacio nosotros podemos crear variables también. O sea, la podemos declarar arriba, pero también la podemos crear abajo. Vamos a declarar una variable que se llame PWM, que va a ser entera, porque va a recibir números enteros, ¿sí? Que lo que va a hacer en este caso va a tomar la lectura de los pines, en este caso el pin del potenciómetro, y va a tener varios valores, ¿no? Va a tener o el valor 0 en la posición 1, el valor 1023 en la posición 2, el valor 60 el 3 y el otro en el 4. ¿Qué indica esto? Bueno, que el potenciómetro, ¿sí? Va a tomar una lectura del pin 0 y lo que va a mandar son estos valores hacia la potencia de la máquina. Tenemos un valor booleano que le vamos a llamar OBJ u objeto, que va a tomar una lectura pin digital, pero del sensor, que va a requerir que esté apagado el sensor para indicar un objeto detectado. ¿Qué va a hacer esto? Si se detecta algo, si lo detecta algo como bajo, o sea, que no detecte algo, si no detecta algo, ese objeto, ¿sí? Va a ser, si detecta algo, ¿qué sucede? Acá tenemos una variable que creamos que se llama cinta en marcha, que es una variable booleana, que si el objeto, ese signo de exclamación que está ahí cuando aparece, significa negación. Es decir, lo contrario de low es high, ¿sí? Si la cinta aparece en marcha, bueno, va a haber una pausa en el objeto. Ok, y la otra cosa que va a suceder es que
la escritura analógica que se va a hacer del pin de entrada, ¿sí? Y la salida de la máquina, digamos, la cinta transportadora que está moviéndose, además va a requerir también que en este caso, o sea, si está en cero, todo va a estar en cero. Lo que dice la escritura digital, si el potenciómetro está en cero, todo va a estar en cero. Cada paso, en este caso, va a tener un retardo de apenas 80 milisegundos, que es lo que va a hacer que para que el ciclo vuelva a pasar, que se pueda repetir, ¿no? Hace eso, espera 80 milisegundos y se vuelve a repetir. Este sería una explicación de este código. El diagrama de escritura ya se lo expliqué. Vamos a ver algunos cálculos del sistema, de este sistema, ¿no? Eh, tú sabes que hay algo más del código, ¿eh? Bueno, después de la otra parte del código se los paso. A ver, acá hay algo más. Bueno, los sensores de este sistema didáctico incluyen dos tipos de sensores para que trabajen en conjunto para que se pueda dar la automatización de una cinta como esta. Algo que le quería comentar es que el sensor óptico, ¿sí? Hay un sensor óptico que va a tener un sensor óptico de barrera, que lo que va a hacer es detectar la presencia del objeto, ¿no? Pues no, estoy hablando de no está acá. Eh, Estoy hablando de él, no está acá. Bueno, hay un cuadro que se lo voy a colocar. Sí. Este me falta, ¿no? Este me falta. Eh, que el sistema incluye dos sensores, o sea, que trabajan acá, trabajan en conjunto. Estos trabajos en conjunto son para automatizar la cinta. El óptico detecta la presencia del objeto y al final del recorrido lo detiene la cinta. ¿Sí? El ultrasónico solamente mide la distancia del objeto para buscar funciones de clasificación avanzadas. Pero esto sería esto va a tener un procedimiento de armado de paso a paso. Acá está una algodadora. El proceso de armado paso a paso, bueno, va a incluir primero armar el bastidor, fijar los perfiles laterales, con tornillos y planchas también. Hay que verificar que esté estable, ¿sí? Eh, si la estructura está desalineada, lo que va a causar es que la banda se desvíe lateralmente y bueno, desde la presión no hay muchas vueltas. Hay que instalar lo que sería el tambor motriz, ¿sí? Que es un círculo, una circunferencia que tenemos para que pase la cinta, ¿sí? Hay que garantizar que, bueno, montar ese complemento que sea el complemento flexible del motor, entre el eje y el motor. Hay que instalar en este caso también el tambor de cola, los extremos opuestos, las ranuras. Eh, lo que sería con respecto a los tornillos, que tener en cuenta que hay que dejarlo apenas apretado para mantener solamente la estructura, pero no tanto que su tensión impida el movimiento.
Los rodillos también hay que instalarlos, ¿sí? Con portante intermedio, con rodamiento, con intervalo de 15 centímetros, más o menos, depende del tamaño. Hay que verificar que todos giren bien. Y bueno, uno mal construido te puede generar una zona de desgaste, por tener la mano. El motor paso con su controlador de soporte, ¿sí? El eje tiene que estar alineado con esto, con este motor. Y bueno, por último, coloca la banda transportadora. Le estaba mostrando que hay una tapa de seguridad, ¿sí? Esta tapa de seguridad indica o nos pide que hay que verificar que la fuente sea de 2 y que esté conectada antes de iniciar toda la instalación. Eh, bueno, eh, el Arduino es necesario montarlo, si es la carcasa, hay que conectarlo al USB, montar los drivers necesarios, si no es este, es el otro. El potenciómetro está colocada a la pata central del cursor, ¿sí? Los sensores ópticos están en los pines 3 que estén de 3 a 5 milímetros de distancia, del transporte, y ahí va. Son especificaciones técnicas importantes para este armado. ¿Okay? Esto no es todo. Esto no es todo porque en este caso viene la otra parte, que es la cinta transportadora industrial, ¿sí? Bueno, a ver, con respecto a la cinta transportadora, a ver, ¿se abrió? Ahí está, ahí se abrió, se comparte, se ve. Mm, Ahí se ve, ahí se ve. Bueno, esta cinta transportadora, este esquema, lo estamos pensando entre los profes para armarlo entre de todas las clases, ¿sí? Es con un motor NEMA 23 pasos de 24 volts, creo que 24 se dice, no, voltio de 24, es un motor industrial de mucha torque y potencia. Este tiene que ir con una controladora particular, hay distintos tipos de controladoras, pero la que más nos viene, tanto a nivel de bolsillo y facilidad, es esta la TB6600. Bueno, ¿por qué un motor pasa una cinta industrial? ¿Sí? La ventaja de un motor DC al paso. Primero, porque cada paso o cada vuelta se puede controlar de manera más precisa sin un encoder externo. Eh, También nos garantiza que la iteración, la repetibilidad esté garantizada, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer a este nivel, ¿sí? Vamos a partir de ya conceptos que cuando empecemos a dominar más conceptos sobre esto, ¿no? Sobre este sistema, y también aplicar esos conceptos a un escalado hacia componentes con criterios más grandes, viendo qué es lo que se busca en la industria y para ir implementando, ¿no? Digamos, estamos con el Arduino, algo así como un micro stepping, ¿no? De esto. Bueno, eh, con, con respecto al motor seleccionado, o sea, los motores Paso ofrece una ventaja crítica sobre el motor DC. Y primero, no necesita un control preciso de posición, ¿sí? Solamente necesita controlar la velocidad de la aceleración, sin necesidad de un encoder externo. En lo que sería la industria, las aplicaciones industriales, un motor de velocidad transportadora se traduce en posicionamiento exacto de pieza. Sincronización de eje, que las loops o la repetibilidad mecánica esté garantizada
y bueno, la capacidad, ¿no? de operar bajo, no sé, un lazo abierto, eh, bajo la tutela de carga de aplicaciones moderadas, bueno, se puede garantizar. Este motor, ¿sí? NEMA son unas siglas, ¿sí? Las siglas son N de Nacional, E de Electrical, M de Manufacture y la A de Association, ¿sí? Es una marca, es un NEMA lo que define un estándar de montaje, ¿sí? Que indica que, bueno, dependiendo del número, el bastidor tiene unas medidas, ¿no? Una medida y unas pulgadas, y una medida de los lados y la cara delantera, ¿no? Tiene especificaciones eléctricas precisas y también especificaciones mecánicas. Eh, Además, son motores que no tienen escobilla, garantizan un mantenimiento mínimo, la sincronización es perfecta, la velocidad la podemos configurar y el costo es inferior con respecto a la precisión media. Aplicaciones industriales típicas, ¿sí? Donde se usa en el envasado, el etiquetado, donde el motor la cinta se tiene que parar justo, no tiene que seguir rodando. En cinta de clasificación, transportadores, máquinas, robot cartesiano, también en la impresión industrial, son medidas precisas en este caso. Los parámetros de este tipo de motor, ¿no? Su tensión nominal es de 24 volts, ¿sí? La unidad de energía continua, y lo define la fuente de alimentación. Después, bueno, está la corriente que pasa por la fase, ¿no? De 2 a 3 amperes, ¿sí? Que es la corriente del driver. Los pasos que da por vuelta, ¿sí? Las revoluciones, ¿sí? Son 200. El ángulo de paso, ¿sí? El ángulo de paso es de 1,8, que es el grado del paso. ¿Sí? Después la precisión angular. Tenemos un par de retención, ¿sí? Que es el que está disponible cuando el ejerciciado está detenido, y un par dinámico, que es cuando está en movimiento. Después tenemos lo que sería la resistencia por fase. Eh, Cuando esto se refiere al pase del calor, ¿no? También de 8 a 4 joules, ¿no? Que es lo que produce el trabajo. La inductancia, ¿sí? Que limita, en este caso, de 2 a 5 lo que limita la velocidad máxima. Longitud de este tipo de motores, ¿no? En milímetros, ¿sí? También las bobinas, bueno, son bobinas de 4 hilos y ahí está, ¿no? Y son compatibles con este tipo de controlador. Bueno, a ver acá. La controladora, ¿no? La controladora de este tipo de motor paso, ¿sí? Esta dice TB, es porque es Toshiba, ¿sí? Es marca Toshiba, el modelo Toshiba. Se usa en la industria, mucho en la industria CNC, se utiliza para impresoras 3D, industriales o aparatos de automatización que requieren precisión. Y bueno, se usa bueno, por una relación de costo y rendimiento, ¿no? La protección integrada, que la configuración es flexible, entre otros interruptores o switch, etc. La tensión de alimentación de esta va desde 9 hasta 42, ¿sí? Admite bastante, y para usar con un motor de más de 24 está bien. La corriente de salida de 4 amperes, ¿sí? Admite bastante.
tiene la corriente salida a pico, ¿ok? La corriente salida a pico. Y tenemos una corriente de salida ajustable que va de 0,5 a 4, ¿sí? Que sería el rango. Y se configura por DIP. Esto tiene un DIP, este tipo controlador. Un DIP son unos botoncitos que están, o que son deslizadores de ese tipo cuadraditos. Eso es lo que llamamos DIP. Después la resolución de por paso que admite a manera full, ¿sí? A full de 1.32 y también es configurado por de 1.32 bits. Esto va indicando la velocidad, las señales de entrada, 5 volt, ¿sí? A de 524, es bastante lo que admite. La frecuencia máximo de impulso que admite de 2 kHz, acá no admite tanto, esta es la diferencia con los demás controladores, por ejemplo, AG54. Las señales que de control son step, dirección y entrada, ¿ok? Que indica lo que sería la dirección, paso, dirección y habilitación. En lo que indica protecciones que están integradas, la sobretemperatura y también es esencial al absorber corriente, lo que hace es un apagado automático, ¿ok? Para mantener el sistema. Y el semipaso, en este caso, que es automático, tiene una corriente de retención del 50%, ¿sí? Que lo que hace es reducir el calor cuando está en pausa. Bueno, las dimensiones en milímetros, ahí están, no son tan largas, pero sí, tiene un torque muy poderoso. Eh, a ver, hay una configuración de los switch, ¿sí? Tiene 3 switch. La configuración de estos 3 switch esto es muy importante tenerlo, ¿no? Es cómo hace la configuración de esto cuando queramos trabajar con estos distintos tipos de amperaje, ¿sí? Con pico y de corrientes promedio. Si vamos a trabajar con un amperaje de 0,5, estamos hablando, bueno, de motores pequeños. Para el 17 tendríamos que tener esa configuración. En este caso vamos a trabajar con el estándar, ¿sí? Para adquirir esta configuración. Estos son los tips que tiene la controladora. Y bueno, tenemos también los DIP, que son los otros tres, ¿sí? Para el microstepping, que va a ajustar la revolución, los pasos, ¿sí? Este también se ajusta vía DIP. Em, para verlo de mucho mejor, yo lo pongo en un cuadro, porque así, capaz que así, como está, no les indica nada. Si se lo muestro en un cuadrito, así se entiende mucho mejor. ¿Ok? Eso va a depender de... ahí está. Va a depender de cada uno de estos. Bien, diagrama de conexión. ¿Cómo es el diagrama de conexión del NEMA a la controladora y al PLC? Bueno, en este caso tendría que ser un Arduino, dice Arduino, pero mejor es al PLC, en este caso. El pin 3, en este caso, necesitaría bueno, una resistencia de 470 ohm, porque la controladora va a requerir una limitación externa, ¿sí? Y esto para probar con Arduino, pero se puede trabajar con algo mejor. Eh, Ahora vamos a la conexión después, requeriría esta instancia. Hay una comparación de cinta mecánica a industrial.
Ahí está. La cinta transportadora con PLC. Ahí va. Bueno, ya en esta parte vamos a empezar a trabajar con un celio, ¿sí? Para hablar de lo que sería la cinta transportadora industrial. Eh, bueno, es integrar el conocimiento de este controlador lógico, ¿sí? Reemplazar al ya usado Arduino, ¿sí? Que nos acompaña en esta primera etapa, del cual aprendimos algo, pero ya es momento de trabajar con otro tipo de programador, controlador, ¿no? Voy a mostrar la arquitectura, ¿no? Que tiene, arquitectura que tiene. Un momento. Bueno, ahí va. Justo estábamos buscando, me acordé del cable de Celio. Bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? Que el PLC, en este caso, ya reemplazaría, en este caso, al Arduino, ¿sí? Y lo que en la industria real, bueno, representa un estándar más alto, ¿no? Con las entradas y salidas que son optoacopladas. Maneja mayores capacidad de voltaje y tiene y usa tipo de pantallas HMI que son HMI son una sigla que es Human Machine Interface, ¿ok? ¿Sí? Interfaces de máquinas, humano-máquina, que son los HMI, ¿no? Que para esta pantalla que son para la supervisión del proceso, ¿sí? Y bueno, se usa mucho a nivel de automatización, bueno, porque está muy presente en las líneas automotrices, la alimentaria, de farmacia y la logística. Bueno, hay una estructura, una arquitectura de esto, ¿no? ¿Por qué escalar? Se escala, ¿sí? En sentido, ¿por qué PLC no Arduino para la industria? La pregunta fundamental. Y se resuelve, es que, bueno, hay que escalar en este caso de un microcontrolador a un PLC. Y la respuesta, bueno, son criterios técnicos, criterios normativos y también criterios económicos. El primer paso para ver, ¿no? ¿Qué es la confiabilidad? La confiabilidad, ¿sí? El nivel de confiabilidad entre el Arduino y el PLC. El Arduino ofrece una confiabilidad media. El MTBF es un factor de confiabilidad de errores y fallas, ¿sí? La confiabilidad, sea dentro de este nivel, entre el del Arduino y el PLC, el PLC es muy alta, ¿sí? Y tiene una disponibilidad muy alta en la planta, en el entorno industrial no está certificado el Arduino, hay la certificación inicial del PLC, hay un completo normativo. Las tensiones entre entrada y salida, bueno, Arduino hasta 5 volts. Y el PLC es 24 volts y además inmune a ruido, ¿sí? Inmune a ruido, cosa que el Arduino no lo tiene, por lo que ofrece una robustez industrial. Con respecto a la programación, uno admite C, ¿sí? El otro ladder. Y bueno, para los electricistas y la persona interesada también les sirve. Eh, los diagnósticos son a través los diagnósticos Arduino son a través de seriales.
En el PLC son notaciones binarias en la pantalla HMI, UMAS, Machine Interface, ¿sí? Más los registros de falla. Lo que garantiza es el tiempo de reparación. No hay categoría de seguridad para el Arduino, ¿sí? Y sí la hay para el PLC. Hay una norma inclusive. Para la expansión, bueno, las shields son limitadas, se necesitan shields. Y bueno, en este caso los Arduino ofrecen modos industriales ilimitados. Las temperaturas hasta 70 puede trabajar, ¿sí? Y bueno, el PLC puede trabajar en entornos hostiles, de -20, inclusive a 60 grados. Bueno, PLC también, ahí está, lo que le comentaba, ¿no? El PLC también, al menos el que tenemos, tipo serio, de Schneider, es una máquina muy difundida, siento, en la industria, para el uso de aplicaciones que tengan complejidad media, ¿sí? La característica la hace ideal para control, por ejemplo, de cintas transportadoras, ¿sí? Por los requisitos de precisión. Los parámetros, a ver, por ejemplo, los parámetros, acá me aparecen parámetros de entrada y salida, ¿no? Acá es como una tabla de variables, ¿no? Donde sí, es como que el primer documento que hay que elaborar cuando se está hablando de un proyecto. Porque acá define la dirección y memoria y señal de cada uno. Esto lo vamos a ver en diseños de automatismo, en aplicación de automatismo, lo vamos a ver. Tenemos que indicar el tipo de datos, la descripción funcional, el rango, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos variable que se llama sensor de entrada, que va a ser un booleano, va a estar en la entrada 0.0, es un sensor óptico, así se va, es la forma que se declara dentro del PLC. Según el tipo variable, según eso. Eh, Más que todo si son enteros, si son booleanas las entradas, es más que todo eso lo que se declara, lo que se declara. Acá, creo que ustedes están trabajando. El lenguaje ladder, lo vienen trabajando. Conmigo habrán empezado con algo, ¿sí? El lenguaje ladder. Acá hay unos RUG, ¿no? Que ya lo fueron hablando, y ya me imagino que están familiarizados con la nomenclatura del ladder. A ver, la idea no es trabajarlo ahora, sino después. Eh, a ver, acá tenemos cita de emergencia. Y bueno, acá está una síntesis integradora, ¿no? Una síntesis integradora del módulo en este caso. Digamos, la primera parte, la primera etapa, vimos algo mínimo, ¿no? Para hacer un montaje escalado de una cinta transportadora con componentes más pequeños y una controladora y un dispositivo controlador lógico acorde a ese tamaño, ¿no? En este caso sí funciona bien Arduino, pero cuando necesitamos algo más grande, ¿sí? Ya se requiere otro tipo de controladores lógicos, que por suerte los tenemos. Esto está por acá, es una normativa de emergencia. Esto ahora lo tengo que subir, ¿sí? Lo tengo que subir a la plataforma. Bueno, por mi parte, chicos, nada más. Ya creo que no tendremos más para hacer el viernes, que va a ser clase de programación y de ensayo.
que va a ser muy